Hola mis queridos meridianos, espero de todo corazón que estés muy bien. Hoy me acompaña una persona que queremos montones en este canal, una persona a la cual ustedes le han demostrado muchísimo cariño en videos anteriores y que hoy viene a seguir explicando un montón de cosas que quedaron allá en la palestra en las últimas dos entrevistas que hemos hecho y viene con todo el cariño del mundo a seguir iluminándonos con su sabiduría. Señoras y señores, con todos ustedes, Arlequín. Hermano, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos los amigos de Meridiano 84 y de Arlequín Game Over? A ver cómo andan por ahí las leyendas, cómo están por ahí la tribu. Veo que están por ahí bastante inquietos, así que vamos a darle información. Bastante inquietos porque sí, existieron montones de preguntas, había muchas muy redundantes de la última vez que estuvimos hablando. Y sin más, me gustaría comenzar con algunas para empezar a darle tracción a este coloquio, ¿verdad? Y una de las preguntas muy interesantes que habíamos visto la vez pasada, que fue en el programa anterior que hicimos, era una referente al domo. Y decía, si estamos en un domo, la astronomía y la astrología estarían de más. No es congruente entonces tener en cuenta los eclipses y todo lo demás. Sí, es interesante la pregunta porque el hecho de que sea todo artificial no quiere decir que no tenga efecto o que no tenga incidencia sobre nosotros, ¿no? De hecho, todas las estrellas y las dos luminarias, la luna y el sol, todo se encuentra bajo el domo, no están en el exterior, no están fuera del domo, sino que están dentro, pero obviamente la luna tiene una influencia bestial, igual que también la tiene el sol y también la tienen todas las estrellas. El hecho de que sean artificiales, imagínate una incubadora para bebés, ¿no? Ujú, Una incubadora para los bebés es también artificial, pero cumple la función de útero perfectamente. De hecho, el niño se sigue desarrollando. Cuando nacen 7 mesinos, pues los meten en la incubadora y la incubadora lo sigue desarrollando como si fuera la pancita de mamá, ¿no? Entonces, el hecho de que estas luminarias sean artificiales o las estrellas, pero tienen una influencia de campos electromagnéticos, vivimos bajo esa influencia de esos campos electromagnéticos, por lo tanto la astrología no dejaría de perder su esencia, ¿no? O sea, la influencia de los planetas, la influencia de los zodiacos, todo esto, claro que sigue marcando su influencia a pesar de que pueda ser artificial. Algo que a mí me resuena aquí en este aspecto. Vos sabés que lo bonito de vos y yo es que vos dices algunas cosas las cuales yo no termino de creer y aún así en esta creo que sí estamos de acuerdo en un asunto muy interesante. Y es el hecho de que mucha gente cree que sí, entonces, ¿qué pasa con los telescopios como el James Webb o estos telescopios que ven a miles de millones de años luz, galaxias antiquísimas, todo este tipo de cosas? Y Todo yo eso aquí, son narrativas, Carlos, eso son narrativas. exacto. Entonces, a lo que voy yo con esto, y te lo digo desde la mente de un escéptico, es y ya utilizando un poco de caricaturización en el aspecto de contestar la pregunta, sería, entonces todo esto es una simulación muy bien hecha para hacernos creer todo esto, para hacernos creer que hay cosas o puede ser también, y corregime por favor, que sí, el universo sí existe en su totalidad y que todo esto sí existe, pero es tan grande y tan inconmensurable que nuestra mente no lo puede aceptar. No sé si me estoy dando a entender. Bueno, porque lo que está equivocada es la percepción del Okey. ser humano y eso sí que lo hicieron adrede, lo hicieron queriendo, el desviarnos la percepción, ¿no? De hecho, Ujú. imagínate las piedras de Georgia y en Washington y en Machu Picchu, creo. Hay varios lugares en el mundo en los que hay agujeros construidos en roca, agujeros hechos en roca. A través de estos agujeros se puede observar
Polaris, ¿no? Lo que es la estrella polar que está justo arriba de nosotros, ¿no? Y entonces hay varias construcciones arquitectónicas con agujeros y con medidas específicas para que se pueda ver Polaris. En esa visión del mundo en la que la Tierra va viajando a no sé cuántos miles de kilómetros por hora y va girando sobre sí misma a miles de kilómetros, a 1640 kilómetros por hora, y además va ejerciendo movimiento de traslación también de miles por hora, las estrellas no se ubicarían continuamente siempre en el mismo sitio como realmente sí se ven siempre en el mismo sitio, ¿no? Entonces todas las constelaciones están siempre ahí, Polaris siempre está ahí, la puedes ver desde, ya te digo, desde diferentes agujeritos estratégicamente hechos en Stonehenge también. Hay diferentes lugares en el mundo en los que se puede ver Polaris o se puede ver una posición determinada del Sol. Todo esto es lo que ha hecho que se mantenga una serie de tradiciones a lo largo de la historia, pero ahora cuando estos señores controladores, después de lo que fue el reseteo de Tartaria, cuando ya inician la nueva narrativa, cuando inician la nueva historia, es cuando deciden que no, que la Tierra no es redonda, o sea, es cuando deciden que la Tierra no es plana, sino que la Tierra es redonda, cosa que sí se mantuvo hasta hace muy poco tiempo. Realmente tanto la Iglesia Católica como muchos credos mantenían que sí, que la Tierra era plana porque era plana, ¿no? Pero empiezan ya a especular con el tema de la percepción, tenían que distorsionarnos la percepción de forma que el ser humano no dé crédito a lo que ve, sino dé crédito a lo que oye. Entonces, para que el ser humano pudiera ser educado, había que anularle su percepción natural a través de sus cinco sentidos para que solamente obedeciese a lo que escucha y a lo que se le enseña en la escuela. Ahí es cuando viene una cosmología nueva, ahí es cuando se habla ya de que el universo es infinito, de que hay una serie de millones de galaxias y a una serie de millones de años luz de distancia. Y en teoría todo eso es verdad, pero en el plano, o sea, horizontal, no en el espacio. O sea, lo que es infinito es un universo de hielo con agujeros como una mesa Petri. Y esta mesa Petri de laboratorio, se podría decir así, Ujú. es infinita. Realmente es infinita, ni las civilizaciones más avanzadas saben dónde cojones acaba esa mesa de hielo, y toda la mesa está llena de agujeros, al igual que una mesa Petri de laboratorio, toda está llena de cazoletas en las que se hacen cultivos de vida, como se hacen cultivos bacteriológicos, cultivos virales en los laboratorios que podemos ver en la ciencia nuestra, ¿no? Entonces sí que existen las Pléyades, pero no arriba en el cielo, sino abajo en el plano horizontal, es decir, lateralmente situada a nuestro espacio, a donde nosotros nos encontramos, pues dependiendo si va hacia el norte, sur, este, oeste, hacia donde te muevas, pues te puedes ir encontrando. Si te vas desde Cabo Verde, en África, si te alejas 750 millas en el océano, que no es ni una gran distancia siquiera, te estarías dando de frente contra Lemuria. Lemuria se encuentra ahí. Por la parte de atrás, por la parte de la Antártida, si sales por la parte de la Antártida, te sería más fácil llegar a Nibiru. Y Ujú. todos son lugares que nos suenan mucho, como Nibiru, o las Pléyades, o Lemuria, o Atlántida, o Sirio, Sirio A, Sirio B. Todo esto es real que existe, pero está todo en el plano horizontal. Está alrededor, si nosotros vivimos acá en un huequito, pues Sí. alrededor de ese hueco es donde podemos encontrar eso que nos han dicho que se encuentra en el espacio, que ahí es donde está la mentira. En el espacio no está, pero sí está en el plano horizontal, Ujú. y lo que podemos ver en el espacio son reflejos de los cuerpos astrales de los seres que estamos viviendo aquí, que eso serían las estrellas. Por eso se le llama, se dice que cada ser humano tiene una estrella ahí arriba, ¿no? Sí, efectivamente es cierto. Ahí arriba se encuentra tu cuerpo astral, se encuentra el mío, y en la noche pues se miran y se ven como estrellas, pero también con pura ciencia actual, con una cámara Nikon 900,
puedes fotografiar y puedes ver esas estrellas y verán que son seres que están en movimiento y cambian de posición y están en continuo movimiento cambiando de luminosidad y de color, ¿no? Y se ve que son seres vivos. Sí, esos son videos que he visto montones con la Canon P900 o la P1000 también, Sí, que se ve como si sí, fuesen cuerpos de agua que están ahí moviéndose. correcto. Obvio, existe la explicación, entre comillas, científica, que es obviamente por la atmósfera y todo eso, pero de una manera u otra también hay muchas dudas respecto al espacio exterior. Los mismos que fueron a la Luna no se ponen de acuerdo en decir si vieron estrellas o si no vieron estrellas. Entonces también No ahí se es pueden donde poner de acuerdo, Carlos. Los mismos astronautas, ellos están en un conflicto interno fuerte porque sí, ellos saben que no vieron nada, ellos saben que ahí fuera no hay nada. De hecho, no pasaron el domo, o sea, no se puede salir del domo. La ujú, Luna y el Sol están dentro del domo y del nivel del mar a la Luna son 5.500 kilómetros. O sea, si alguno de estos señores se acercó a la Luna, subió a esa altura. Lo que pasa es que a la Luna tampoco se puede ir. Entonces, por eso después dijeron que ya no van, que es que ahora ya no tienen la tecnología que tenían antes, que han perdido la tecnología, o sea, están diciendo disparates, ¿no? Iría a la luna en un nanosegundo. El problema es que ya no tenemos la tecnología para hacer eso. Solíamos tenerla, pero destruimos esa tecnología y es un proceso doloroso reconstruirla. O sea, sí, en los años 60 sí había tecnología para llegar, pero ahora esa tecnología se ha perdido y ahora no hay tecnología para llegar. Y por otro lado, pues te cuentan una serie de historias de que se le ha perdido los microfilms, que todas las películas que habían avanzada, que habían hecho de la luna, del aterrizaje y todo eso, que por razones de espacio tuvieron que volver a grabar encima de lo que ya había grabado. O sea, han dicho una serie de cosas, de verdad, ya para apagar la luz y salir corriendo, ¿no? Entonces, bueno, está claro de que nunca han ido a la Luna porque realmente no pueden ir. ¿Y no pueden ir por qué? Pues porque la Luna es una antena parabólica que se encuentra en la punta de una nave nodriza enorme de grande que está ahí camuflada. Y en la punta de esa nave es donde está la Luna, que es una antena parabólica apuntando hacia la Tierra y emite una señal que además es de atontamiento, nos está ujú, subyugando continuamente esa señal que emite la Luna y sí, por eso también afecta también a las mareas y afecta al estado de ánimo de la gente, que incluso la misma policía sabe que sí, sí, que cuando la Luna está en luna llena hay más conflictos policiales, más llamadas a comisaría, como que la sangre se altera más cuando hay luna llena, ¿no? Y sí, de forma normal, pues nos tiene estúpidos, o sea, nos tiene apagados, nos mantiene en un estado latente donde no podemos hacer uso de toda nuestra creatividad y de todos nuestros dones. Y todo eso lo están haciendo artificialmente con esa antena parabólica que es la Luna. O sea que no tiene nada de romántica, no tiene nada de bucólico, un arma que están usando contra nosotros directamente y obviamente pues no se puede aterrizar en la Luna, ni se puede, es una antena que pertenece a una nave y los que están ahí en esa nave pues te disparan si te acercas, no permiten que nadie se acerque, ¿no? qué interesante eso. Y de hecho me resuena mucho con el folclore del terror cuando hablamos del hombre lobo que se convierte cuando es luna llena. Sí, También cuando hablamos de lunáticos, ¿verdad? Que tiene que ver con esos aspectos oscuros del ser que se despiertan cuando, cuando hay luna llena. Básicamente, de ahí viene ese folclore. Lo cual ahí es como que nos dicen la verdad, ¿verdad? Detrás de escenas. Y de hecho esto me lleva a la segunda pregunta, que en realidad son tres, pero siento que son fáciles de contestar. Bueno, para vos todas las preguntas son fáciles de contestar. La primera es, ¿existen o existieron reseteos en los otros domos? claro, claro. Sí. Ya te digo, todo es un laboratorio, ¿eh? Esto es una mesa Petri enorme de grande, donde hay un montón de civilizaciones, donde hay un montón de formas de vida, se está sembrando vida continuamente, se Ujú, está generando vida continuamente, microclimas, climas diferentes, unos van cubiertos con domos, otros no están cubiertos con domos, en algunos solamente hay vegetación, no hay vida animal, solamente vegetal. En otros solamente hay vida vegetal y vida animal, pero no hay vida inteligente. O
sea, depende del tipo de domo, depende del tipo de cráter en el que se ha creado esa vida, pues hay diferentes civilizaciones y obvio que se han hecho diferentes reseteos, ¿no? De hecho, lo que aquí está ahora armado como civilización, pues hay un montón de restos que pertenecen a reseteos de otros lugares, ¿no? Sí, claro. Sí, estamos hablando de las edificaciones que quedaron como remanentes de Tartaria, ¿verdad? De grandes edificios que tú te pones a pensar, bueno, ¿en qué momento construyeron esto con cinceles y piedra? O sea, no tiene sentido. Sí, te das cuenta de que no. Lo mismo pasa con las mismas pirámides, como con herramientas de cobre iban a poder hacer lo que hicieron, tanto la pirámide como lo que está adentro. El mismo sarcófago que es, que lo encontraron vacío, tiene un pulido casi que perfecto, que no se puede hacer así nomás, que se ocuparon herramientas de altísimo poder, casi que láser para poder hacer ese tipo de pulido y el acabado que tiene, es impresionante. Ahí es donde sí estamos de acuerdo, Arlequín, en tantas cosas que uno se queda como, no, es que esto es imposible que lo hayan hecho. Los jarrones también que se encontraron en Egipto, no me acuerdo, los jarrones de Saca, o no me acuerdo cómo es que se llaman. Zahamadi, Creo que sí. de Zahamadi, Creo que están ahí los jarrones y son unos jarrones perfectos, pero son unos jarrones que tienen un pulido y un acabado que es imposible de lograr hoy por hoy. De hecho, Christopher Dunn, quien fue un estudioso, lo sigue siendo un estudioso de las pirámides, dijo, básicamente es imposible que en aquellos años se haya podido crear estos jarrones debido a la perfección que tienen. Y se dice que son jarrones que se pudieron haber utilizado a modo de, así como utilizamos los cuencos tibetanos, podría ser que se utilizaron para ese tipo, eran tan perfectos, o lo son, que generan cierta vibración a la hora de utilizarlos. Y vos lo ves y son jarrones como para poner un florero, poner flores y ya, pero sí, son perfectos en todo su estilo. Y de hecho, aquí viene la segunda pregunta que ya la habías contestado la vez pasada, es, cada uno de esos domos tiene su propio sol y su propia luna. Entonces, correcto, ujú, correcto. Bueno, okey, o puede tener varios, o sea, no es que tengan uno y uno, a veces hay domos que tienen 2 o 3 lunas o 4 lunas y 2 o 3 soles, pero sí que como mínimo un sol por domo sí que hay. Y de hecho ha habido fenómenos que nuestro compañero Eber Lavecchia lo ha podido firmar también. Yo lo pude ver, yo lo al natural, tuve una oportunidad. Estaba yo en Sierra Leona, en África, y pude ver en el atardecer, en el sunset, pude ver una puesta de sol con 2 soles, que me llamó muchísimo la atención. Pero Eber Lavecchia ha llegado a firmar una con 4 soles. Y estos son los soles que se encuentran en los otros domos que están a continuación del nuestro. Entonces, claro, tenemos 7 domos en línea. Son los 7 cielos de los que habla Enoch, ¿no? Si te sí, vas al libro de Enoch, ahí habla Enoch de que lo subieron a una nave y pudo llegar hasta el séptimo cielo y pudo ver las puertas por las que entran los vientos y pudo ver las puertas por las que entra el agua. Todo eso lo describe Enoch. Y ujú, fue porque demostraron en realidad cómo estaba construido el domo, ¿no? Y sí, sí, en el horizonte hay momentos en los que coincide el atardecer y se ve el sol nuestro de nuestro domo, se ve el otro sol del domo siguiente, incluso se pueden apreciar 1 o 2 soles más de los próximos domos que están detrás, ¿no? Entonces esto sí que se ha observado ya totalmente. qué interesante eso. A mí me encanta porque también la misma Biblia lo dice en el momento del diluvio, que dice que abrieron las aguas de arriba para inundar todo. Y uno dice, bueno, ¿cuáles aguas de arriba? ¿De qué están hablando? Y Claro, ahí es las donde que lo hay ponen por a uno a encima pensar. del domo, las que hay por encima del domo, es que en realidad estamos sumergidos en un océano, por eso no hay espacio. O sea, el Sí, espacio no existe como tal. Lo que hay por encima del domo, si se pudiera salir del domo, es otro domo, otro domo, otro domo, hasta que llega a 7 y cuando llega al séptimo lo que hay por encima es un océano.
La tercera pregunta es muy personal, la que venía en ese comentario. ¿En qué frecuencia vibra Arlequín? ¿Ya tomaste Pues café? debe ser fuerte, por lo que todavía no he tenido oportunidad de medirla, pero parece ser que es bastante fuerte porque siempre me dicen que se me siente desde lejos, ¿no? A distancia se me está sintiendo, entonces debe ser una frecuencia bastante alta. De hecho, lo importante es que vibremos todos en frecuencias por encima de los 700 hercios, que es Ujú, la frecuencia que va a venir con el flash solar. O sea, lo que se espera que venga es una frecuencia entre 800 y 1000 hercios, que es la que va a terminar de estabilizarnos y de abrirnos las hebras de ADN, las hebras que tenemos todavía encriptadas, que se vuelvan a aperturar, que se vuelvan a activar nuestras 13 hebras de ADN ujú. y que podamos abrir también nuestro genoma, que podamos abrir nuestro código genético. Y para Sí, eso espera que llegue este flash solar, ¿no? Con una descarga que será aproximadamente de 1000 hercios. Sería bueno que estuviéramos todos vibrando pues por encima de los 700 u 800 para ese momento, porque si no puede hacer pupa, puede doler. sí, sí. De hecho, como dato interesante, vi tu último programa que hiciste de Tardes Africanas ahí en tu canal, súper interesante, y estabas hablando también de las frecuencias que nos dejó el gran Dr. Hawkins, ¿verdad? En la que se ven estas frecuencias y cuánto vibra cada una. Yo he hablado del Dr. Hawkins en especial en su acerca de su libro La fuerza versus el poder, donde se toca este tema tan interesante y dentro de la investigación que he hecho, es curioso porque aquí es donde uno empieza a meterse tal vez en exógenos que nos ayudan a llegar a cierta frecuencia. Entonces, por ejemplo, una frecuencia como lo que es el atreverse, el ser más impulsivo, esa frecuencia la produce muchas veces el alcohol. Consumir alcohol nos hace ser más valientes a hacer las cosas. A mucha gente le entra el guaro vaquero y le dan ganas de pelear. Ahí sí como hay gente que se toma un trago para tomar valor e ir a hablarle a alguien. Después tenemos el caso, por ejemplo, de la marihuana que te pone en un nivel de neutralidad, según el cuadro, ¿verdad? Y cuando donde está la neutralidad, que ya empiezas a subir a otras emociones que van todavía más para arriba. Entonces la idea, siento yo que aquí es reconocer, como bien dices, reconocer en qué vibración estoy y quizás no estoy asegurando nada, ni estoy inculcando a nadie que consuma nada, pero basado en ese libro y en lo que he investigado, consumir algunos estupefacientes naturales, obviamente, nos podrían ayudar a entender que nuestra mente puede llegar a subir a esos niveles. Por eso, por ejemplo, la madre ayahuasca es una que nos lleva a un nivel altísimo, pero obviamente no debería de consumirse siempre. Yo siento que es algo que se debería consumir una vez en la vida y ya. ¿Por qué? Porque básicamente son maestros que nos dicen que nuestra mente puede solita llegar a esos niveles elevados sin ayuda de, por eso son maestros, sin ayuda de ellos. Te enseñan, te dicen, bueno, si me consumes, tú puedes llegar a este nivel, pero solo te voy a ayudar una vez. No te hagas adicto o adicta a mí. Simplemente es para que entiendas que tú estás equipado y equipada para poder subir a ese nivel. No sé si lo ves desde esa perspectiva. Hay plantas maravillosas en el planeta para ayudar al ser humano en su evolución. Todos los animales tienen alguna planta con alguna especialidad, ¿no? Con alguna sintomatología específica Ujú, para esos animales en concreto. Todos los animales tienen su plantita también que le hace llegar a estados alterados de conciencia. Y bueno, investigando un poco el tema, pues descubrí de que en la parte de la nuca, en la parte de atrás, donde termina la columna vertebral y comienza el nudo nervioso del cerebelo,
ahí hay una zona en la que se encuentran dos glándulas pequeñitas del tamaño de un granito de arroz cada una, y la única función que tienen, según se ha visto, es que asimilan el THC del cannabis. O sea, no tienen otra función. Están diseñadas y específicamente trabajan para asimilar el efecto del THC. Muy El curioso. THC de per se es una sustancia que aumenta la creación de endorfinas. La endorfina es de lo más potente que hay en el universo y lo produce el propio cerebro, el que produce las endorfinas. Sí. Y lo que hace el THC es que ayuda a la segregación de endorfina en tu propio cerebro. Por otro lado, la rugosidad del cerebro aumenta con el uso del cannabis, hasta el punto de que se hablaba de que Jesús usaba cannabis, ¿eh? Sí, sí. De hecho, El cuando cerebro, el cerebro se vuelve más rugoso con el uso del cannabis y se entiende que mientras más rugosidad tiene un cerebro, más inteligente y más capacidad tiene, ¿no? ujú, Entonces, bueno, he ido viendo a lo largo de lo que he ido investigando en mi vida de que todo esto está muy relacionado y que realmente hay un efecto que está predicho y que está previsto en el ser humano, está prevista la función de algunas plantas en su cerebro y por eso contamos incluso con dispositivos como estas glándulas y otras cosas más para poder asimilar todo esto, ¿no? así es, así Entonces, es. bueno, es que ya te digo, como es todo tan artificial, es que nos hemos tragado mucho el tema de Darwin y de la evolución de Darwin y todo esto, pero en realidad todo esto es mucho más artificial, estamos mucho más en un laboratorio que no en un sitio natural. Y de hecho, dentro de nuestro organismo, pues hay seres vivos que actúan dentro de nuestro organismo con diferentes funciones en las que si se aumenta a microscopio las veces suficientes, se pueden ver engranajes de ruedas de dientes como si fuera un motor. Eso existe dentro de tu organismo y del mío. Hay seres vivos que tienen engranajes de ruedas como cualquier otro motor. Incluso se ha llegado a descubrir también que tenemos animalitos por ahí dentro de nuestro cuerpo circulando que van con motor fuera borda, ¿eh? Como si Ujú, fuera un jet ski, como si fuera una moto acuática y llevan este tipo de motores, ¿no? A sí, propulsión cierto. fuera borda. Sí. Entonces, todo esto lo que te dice es que sí, que realmente estamos muy, muy diseñados. Aquí no hay nada un producto del azar. Aquí todo se ha diseñado concienzudamente y somos, bueno, pues nuestros avatares. Yo cada día estoy más claro de que nuestros avatares son robots biológicos muy bien construidos, con una serie de alimentaciones y con una serie de mecanismos bioorgánicos que es una maravilla observarlo así, ¿no? Como una máquina. Sí, Es una máquina perfecta nuestro cuerpo, ¿no? claro. Y en eso también estamos muy de acuerdo. Yo siempre creo que este avatar es maravilloso, es una creación, bueno, perfecta, es impresionante. Y de hecho esto nos lleva a la siguiente pregunta, para seguir avanzando. Dice, ¿acaso somos dioses voluntariamente haciendo juegos de habilidad? ¿Qué tan acertado es el concepto de Baruch Spinoza, el cual dice, la materia es la influencia de la mente de Dios sobre la mente humana? Totalmente, totalmente. De hecho, el Dios de Spinoza es en el que creen los jesuitas. El Dios de Spinoza es el que a mí se me hizo comprender cuando era muy pequeño, antes de empezar mi andadura por este mundo. Yo ya sabía de ese Dios de Spinoza y de hecho, si hay que definir a la divinidad como algo con algunas palabras, mejor dicho, yo creo que Spinoza define a la divinidad bastante bien, ¿no? Creo que sí, que es la definición más cercana a la realidad de lo divino, ¿no? Sí, Y sí, sí que hay una tecnología divina por encima de todo esto que se entiende, que va más allá de lo que podemos comprender, el hecho de que podamos vivir en este metaverso. Esto no es ni más ni menos que un metaverso, ¿no? De hecho, si este mundo se mira desde el punto de vista científico,
que no, desde el punto de vista más místico, estaríamos dentro de una computadora cuántica y fotónica topológica suspendida sobre cuerdas de vacío. Y eso es pura tecnología, o sea, estamos hablando de tecnología real a unos niveles bestiales que se tienen, y eso es real, o sea, está ahí, es lo que nos envuelve, es donde estamos viviendo en ese chisme fotónico topológico suspendido sobre cuerdas de vacío, en este cacharro, ¿no? Este universo es un metaverso, un cacharro estrambótico en el que todavía no hemos llegado a comprender cómo funciona. Entonces, bueno, pues es como una lagartija escondida por miedo que va corriendo de un gato y se esconde dentro de un motor de un carro, y ahora la lagartija tiene que discernir cómo funciona ese motor de ese carro. Pues un poco así estamos nosotros con respecto a cómo funciona todo esto, ¿no? Estamos más cerca de la lagartija todavía, ¿no? Qué interesante eso, Arlequín. Mira, hay otra pregunta que también tiene mucho que ver con lo que nos rodea y tiene que ver obviamente con el domo, porque dice, ¿los otros planetas están también dentro del domo, como la luna y el sol? Y si no, ¿qué hay afuera del domo? ¿Hay como una especie gelatinosa o algo por el estilo? Lo que hay fuera es un océano, o sea, entre domo y domo hay aire. ¿Vale? Entre domo y domo hay aire, y en ese aire están suspendidas las luminarias, las estrellas que vemos, el planeta, la luna, el sol, todo eso está entre domos. Son como capas de cebolla a unas distancias unas de otras, que vienen a ser 11.000 kilómetros, lo Ujú. que hay de distancia entre capa y capa, y ahí es donde se da todo ese espectáculo nocturno que sería la visión nocturna del cielo, ¿no? Pero sí que estamos realmente en algo muy artificial, muy... De hecho, dentro de esta computadora cuántica y fotónica, topológica en la que vivimos, lo que se ha hecho ha sido, a nivel cuántico, se han entrelazado algoritmos de la computadora con partículas de saliva de los creadores. O sea, lo que hicieron los Púrpura, que fueron los que crearon este simulador, lo que han hecho ellos ha sido, con partículas de su propia saliva, la han entrelazado a nivel microscópico con algoritmos dentro de esta computadora cuántica, y eso es lo que genera la vida, ¿no? Las partículas de saliva de ellos entrelazadas cuánticamente con algoritmos informáticos dentro de este simulador. Y recuerdo que pude hablar con uno de ellos en uno de los viajes por el tiempo, y hablé con uno de los Púrpura y les dije, ¿y ustedes se van a preocupar del resultado o de lo bien o mal que le pueda ir a una partícula de la saliva de uno de ustedes? Y me sonrió y me dijo, cuando entres ahí dentro y descubras el amor, entonces cuando te vas a dar cuenta de lo que se puede llegar a amar una partícula de saliva de cualquiera de nosotros, ¿no? Y sí, bueno, lo estoy viendo aquí ahora que ya estoy dentro del simulador, estoy viendo, siendo prácticamente un esputo, que es lo que somos, ¿no? O parte de un esputo, pues sí estoy viendo lo que se puede llegar a amar y creer y odiar y identificarte con una partícula de saliva de un bicho de estos, ¿no? Qué impresionante. Ahora que dices eso, me recordó el capítulo del Génesis, que es donde dice que y sopló sobre su nariz para darle vida. Entonces ese soplo básicamente es eso, me imagino, desde un punto de vista ya más, como siempre digo, caricaturesco, ¿no? Sí, un torrente energético que te pueden Sí, dar a través de la respiración incluso, ¿no? Porque la respiración tiene mucho que ver también con la existencia del ser humano. De hecho, la respiración es lo único que llega a controlar la mente, ¿no? Como que la respiración es algo... De hecho, fíjate tú que en el momento en el que te falta el aire, la respiración, el cuerpo, el cerebro se desconecta. O sea, tú, no es que se te pare el corazón, no es que no oiga, o que si no respiras no ves, no, si no respiras se llega a desconectar el cerebro, o sea, el PC se desconecta, te desmaya. Cuando te falta la respiración, lo que provoca es un desmayo, te quedas totalmente inconsciente cuando te falta el aire, ¿no? Como que el aire y la conciencia van ligadas, ¿no? sí. Y es curioso porque también es cierto, el aire, hace poco que hice un video sobre los 3 tipos de personas.
El tercer tipo de personas que existen en este planeta son los neumas o los neumáticos. Los neumáticos viene de la palabra neuma, que quiere decir aire o brisa, y son las personas que están más conectadas con el espíritu, que son personas que son muy dedicadas a lo que es la espiritualidad en general, llámese yogis, llámese personas que hacen meditaciones, todo este tipo de cosas, y tiene que ver con eso, con el aire. Qué interesante, y eso me hizo clic bastante ahora que lo acabas de mencionar. Sí, sí. Para ir, para ir al siguiente tema, Arlequín, no quitarte mucho tiempo porque este tema está interesante. Hace poco salió la noticia de las pirámides. Me imagino que lo viste, unas estructuras que se encontraron Corrado Malanga y su equipo. Encontraron unas estructuras gigantescas debajo de las pirámides. La pregunta en concreto es, ¿quién construyó las pirámides y hace cuánto tiempo? Pero también, aparte de esta pregunta, me gustaría también saber qué información tienes sobre esas estructuras que se encontraron debajo de las pirámides, que van hacia abajo hasta más de 600 metros y que están básicamente montadas sobre 4 estructuras en forma de cubo, gigantescas también. ¿Qué información tienes de eso? Ya dije hace más de un año ya que sí, que se va a descubrir mucha cosa en Egipto. Bajo la arena van a ir saliendo cada día más cosas. También tienen que salir de la Antártida bastantes más cosas. Ujú, En Siria hay también armamento y tecnología. Hay naves guardadas en Siria y también hay en diferentes lugares del globo, o sea, del planeta. Lo tienes, por ejemplo, en la Catedral de Toledo. Debajo de la Catedral de Toledo hay otra nave también con una Virtutekai, que sería un cronovisor, y un robot enorme de grande que está ahí escondido debajo de la Catedral de Toledo, en la cuenca del Orinoco, ahí en Venezuela, donde desemboca el Orinoco. También ahí hay otra nave nodriza enterrada en el río, enorme de grande. Y todo esto tiene que ir saliendo ahora a la luz. Las pirámides, obviamente, pues ya se hicieron, formaban parte de lo que era el tejido energético que cubría el planeta. O sea, nos protegíamos con unas mallas energéticas que iban de pirámide a pirámide y de obelisco a obelisco. Esa era la función de las pirámides y de los obeliscos, eran sostener esa malla que estaba entre nosotros y ese espacio que había, donde más allá sí se podían incluso ver entidades, o sea, se podían ver desde tierra, caminando por el suelo, podías ver al otro lado de la malla cómo existían por ahí unas entidades oscuras que navegaban, como pueda ver una ballena navegar en el océano, ¿no? Pero la ballena se sí. mantiene en su océano en tierra y nosotros pues estamos en la orilla o estamos en el malecón. Y aquí pues sucedía igual, o sea, aquí era tierra, en el aire había una serie de animales que se veían circular por ahí, de color oscuro, otros más pálidos, otros con forma de medusa, incluso con tentáculos y todo, pero todo eso estaba al otro lado de la malla, o sea, todo eso no interfería dentro de lo que era nuestra vida cotidiana hasta que se desmanteló esa malla energética para poder hacer la parasitación. Ahí es cuando comienza nuestro calvario, ¿no? Ahí es cuando esa malla desaparece con el hundimiento de la Atlántida, y ahí es cuando, al caer la malla en ese hundimiento de la Atlántida, parasitan todas estas entidades que antes se mantenían a raya. Pues ahí ya se encontraron con que no había bloqueo y podían entrar a nuestra realidad. Ahí es cuando comienza la parasitación y ahí es cuando comienza todo este debacle que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Esto que me acabas de decir otra vez me vuelve a resonar con noticias como lo que es el ovni Medusa, que se descubrió un par de años atrás. También con un estudio que se hizo, varios biólogos descubrieron que hay entes en la estratosfera, si mal no me equivoco, que no se sabe qué son. No se les puede categorizar quizás como criptozoología, ¿verdad? Pero sí han descubierto que hay ciertos seres que están muy, 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 muy arriba
y que andan ahí pululando y que ellos no saben qué Sí. son. Entonces me imagino que por ahí va ese asunto. Se las llama macrobios, ¿no? Porque está el microbio, el microscópico pequeñito, que es el micro, pero estos seres se les llaman macrobios y son enormes de grandes y andan por ahí, ya te digo, como si fuesen ballenas o Sí, delfines u sí, orcas, medusas, pero ellos están navegando ahí en su espacio etérico, porque todo eso es éter, y ellos ujú, navegan ahí en el éter, ¿no? Y tienen comunicación con los humanos y son inteligentes. Todo esto es lo que se llaman los arcontes, que los arcontes tienen fama además de ser muy, muy inteligentes, ¿no? A pesar de que sí, tienen una consistencia semigelatinosa gaseosa, porque es como una gelatina gaseosa, tienen una densidad muy extraña, tienen una textura muy extraña, no es sólido, pero ujú, tampoco es líquido y no es gas, es como una gelatina gaseosa, es como una gelatina que flota, sí, la textura extraña la que tienen. Y son súper inteligentes, ¿no? sí, Hasta el así punto es. de que pueden sustituir tu mente por la de ellos. Ujú. Sí, así es. De hecho, eso lo mencioné en el último video que subí, donde está hablando sobre el libro este de La realidad de los gobernantes, libro también escrito hace 1500 años que describe a estos arcontes y que también dice que son seres súper inteligentes que obviamente nos encerraron acá. Me imagino que volviendo al tema de las pirámides, eh, esa pirámide que estaba ahí, quien sea quien la haya creado, ya me lo irás tú a decir, y aquí vuelvo otra vez a lo que decía el señor Christopher Dunn, que él descubrió que esas pirámides por debajo tenían fuentes de agua. Esas fuentes de agua hacían eh, cierta fricción, habían ciertos químicos en juego y generaban esa electricidad que se enviaba hacia arriba. Por eso te digo que me resuena mucho, esa electricidad que salía hacia arriba y como que ahí termina la historia porque la gente no sabe muy bien para qué. Ahora que tú me lo estás diciendo que funcionaba como una especie de malla eléctrica, pues tiene mucho más sentido, puesto que este universo en el que vivimos es completamente eléctrico, ¿verdad? En todo su haber. Entonces, ¿quiénes fueron quienes construyeron esa maquinaria? Esa tecnología viene desde el comienzo de la creación. O sea, ten en cuenta de que el domo hace 12.500 años que se instaló. Antes estábamos sin el domo. Ok, Antes sí se podía estar a la intemperie, por eso existía la malla que sustentaba todo este equilibrio. No había domo, pero había la malla. Cuando ya desaparece la malla y se provoca la invasión, ahí es cuando se coloca el domo para que estos seres no pudieran expandirse fuera, para que no pudieran, para tenerlos controlados aquí dentro, ¿no? sí, Pero sí que se puso el domo hace 12.500 años, por lo tanto, esta estructura electromagnética con los obeliscos, esta tecnología con las pirámides y los obeliscos es mucho más antigua, de 12.500 años, tiene más tiempo todavía. Estaríamos hablando de unos 30, 45.000 años, que es lo que hace que se inició todo esto, ¿no? sí, Entonces, sí que es algo bastante antiguo y que forma parte de la tecnología propia del planeta, porque además no solamente era para impedir que entrasen estos seres, sino que también hacía como red de comunicación, o sea, estas energías que se cruzaban, esta malla energética se usaba también para la comunicación y para las telecomunicaciones internas nuestras, y además era un repelente para estos seres vivos que actuaba como una cámara Faraday, ¿no? En la que no podían pasar por esa rejilla electromagnética, y entonces nos protegía también. Pero tiene varios usos y su antigüedad es bastante más atrás de lo que se conoce de lo moderno, ¿no? sí. Híjole, y aquí ya tendríamos que empezar a meternos en lo que son los UParts, ¿verdad? Los objetos fuera de tiempo que se han encontrado en excavaciones que tienen millones de años y no tienen sentido de que estén ahí. Y ya esto es un tema todavía muchísimo más frondoso y más profundo. Hermano, me gustaría dejarlo aquí porque sé que estás ocupado, sé que vas para otra entrevista, pero la verdad, estas respuestas han sido exquisitas. Me ha gustado mucho porque me ha
ayudado a poner en orden algunas cosas que tenía dudas en mi propio pensamiento sobre alguna de las cosas que quizás yo por, como te digo, por ignorante o por insolente daba por sentado. Y aquí es donde a uno se le abre la mente, ¿verdad? Uno se le abre la mente y dice, Hay mira, que reflexionar un poquito más, sí, sí, hay que darle un poco de más espacio a lo imprevisto, ¿no? A pesar de que creemos que todo lo tenemos ya calculado y previsto, pero hay que dejar un poco de espacio para aquellos datos que quizás no hayamos tenido en cuenta y dejarnos sorprender, ¿no? así es, hermano. De todo corazón, muchísimas gracias por haber estado por acá una vez más. Espero que no sea la última, ¿verdad? Porque ya se nos No, acabó la no, claro que costumbre. no. Vamos a hacer más preguntas que los oyentes, nuestros seguidores que vayan formulando las preguntas, se las iremos contestando y bueno, tenemos que hablar de los OPAR, habría que hablar de la frecuencia, que el reseteo que viene se va a hacer con frecuencia, entonces será bastante interesante que hablemos de esos temas, ¿no? Sí. Así que Venga, para todos Carlos, los que... hermanito, queridísimo. Se te quiere a la distancia. Saludos a todos nuestros seguidores. Nos vemos. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron por acá y nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.